Hola, ¿qué tal? Esta es la presentación de la parte 2. Vamos a hablar de materia y radiación, que sería lo que forma todo lo que existe. Si uno mira alrededor, ustedes van a ver que en todo lo que hay es o materia o radiación. Ejemplos, por ejemplo, la luz es radiación. La materia uno en general está más acostumbrado, cree que la conoce más, ¿no? La materia básicamente está formado por átomos. Cualquier objeto, como este niño que se ve ahí, o cualquier objeto inerte, si uno lo pudiera ver microscópicamente, está formado por átomos, muchísimos, ¿no? Inimaginables. Y los átomos, gracias a estos microscopios de efecto túnel, que son cosas muy particulares, se pueden registrar de una manera como se ven en esas fotografías, o sea, son como acumulaciones de algo que preferimos llamar masa a falta de otro nombre y que tienen un montón de propiedades y forman estructuras en particular. Nos interesa la actividad uno, vieron que aparece ahí, sobre los tamaños del universo, para que ustedes empiecen a ubicar sobre los tamaños de los que estamos hablando en cuanto a, a la materia a nivel microscópico, ¿no? Los átomos tienen una estructura, para eso ustedes van a practicar un poquito con la simulación esta que les proponemos acá, para que conozcan cómo son los átomos. Átomos de muchos diversos elementos tienen una estructura similar, por más que tengan mucha más materia que otros. Tienen un núcleo, tienen electrones alrededor, por eso queremos que practiquen con esta simulación y hagan esta actividad y se familiaricen un poco con los distintos elementos. ¿Por qué el hierro es distinto que el níquel? Bueno, son el mismo tipo de cosa, como el mismo tipo de animal, pero distintos tamaños, distintas propiedades. Fíjense acá la parte de los tamaños, el tamaño del átomo comparado con el tamaño del núcleo del átomo, comparado con el tamaño de las partículas que forman al núcleo, ¿no? Los protones y los neutrones. Son muchos órdenes de magnitud distintos. Órdenes de magnitud son la cantidad de ceros detrás de la coma o detrás de un uno que hay en una determinada cantidad. Fíjense ustedes en el tamaño del átomo al tamaño del núcleo hay una diferencia de 4 ceros. Es mucho 4 ceros. 4 ceros es 10.000, ¿no? Un uno con 4 ceros. Una diferencia entre una cosa y otra multiplicada por 10.000 es inmensa. Ya un orden de magnitud es muy grande, ¿no? Si a uno le dicen que le van a pagar uno y le van a pagar o le van a pagar 10, ya es una diferencia inmensa. Imagínense entre uno y 10.000. Entonces, esto lo comentamos para reforzar la idea de el vacío que hay adentro del átomo. ¿Eh? Reflexionen sobre eso y con eso, eso les va a servir para la actividad 2. Acá les queremos mostrar algunas moléculas porque a veces uno tiene la idea errónea de que una molécula que está hecha por varios átomos en general es muy sencilla, como las que aparecen ahí arriba, que son moléculas que ambientalmente son muy importantes, así que les pedimos que se acostumbren, las conozcan. Oxígeno, molécula de oxígeno, molécula de amoníaco, molécula de metano, molécula de agua. Pero también hay moléculas, y eso es bueno que todos lo tengamos en mente, increíblemente complejas que tienen miles o decenas de miles de átomos y estructuras increíblemente complejas, aunque entendidas y posibles de calcular. Esas moléculas tan complejas son en general moléculas biológicas y tienen funciones muy específicas de acuerdo a las formas. Entonces el panorama de las moléculas es muy amplio. Em, lo que vamos a buscar cuando usen esta simulación es que ustedes refuercen la idea microscópica de la materia. Queremos que cuando piensen en la materia, o sea, eso que no vemos, lo invisible, los sólidos, los líquidos, los gases, si los pudiéramos ver microscópicamente, ¿qué veríamos? ¿Qué veríamos? Bueno, algo que se llaman moléculas o átomos moviéndose de determinada manera o a ciertas velocidades. Bueno, eh, miren un poco esta simulación para poder reforzar esa idea microscópica de la materia, que es básica porque en función de eso ocurre todo lo que ocurre. Y una pregunta también importante que nos tenemos que hacer es, bueno, las partículas en sí, ¿cómo se afectan?
cómo pueden comunicarse, por qué pasa algo entre las partículas, además de que existan. Porque de hecho nosotros nos comunicamos e interactuamos. Nos gusta mucho la palabra interactuar. Yo estoy interactuando con ustedes en este momento de alguna manera. Algo pasa desde que yo hablo o incluso desde que pienso hasta que esto está llegando al cerebro y da una señal al cerebro de ustedes. Estamos interactuando de una manera muy compleja, pero las partículas sencillas, ¿cómo interactúan? ¿Mm? No es muy complicada esa pregunta, pero nosotros tenemos alguna información sobre eso. Nosotros interactuamos, empujamos cosas, ¿no? Y las movemos. El planeta Tierra interactúa con todos nosotros, ¿no? Uno suelta algo y eso va hacia el centro de la Tierra. Un imán también interactúa con materia y la puede atraer, ¿no? Bueno, las cosas, la materia interactúa. ¿Cómo interactúa la materia? De unas formas muy fijas. Una es la forma gravitatoria, la que hace la Tierra con nosotros, que nos atrae hacia el centro, que si no nos caeríamos, ¿no? El aire no es el aire el que nos retiene, ¿no? Si no hubiera atmósfera, bueno, tendríamos nuestros problemas, pero la Tierra nos atraería igual, no saldríamos volando. De la misma manera no nos alejamos del Sol, porque el Sol nos atrae. Hay esta cosa mágica de la fuerza gravitatoria que atrae, las masas atraen a otras masas. Eso ocurre a distancia, es algo que pasa, interacción entre partículas. Y hay otras interacciones de las cuales ustedes tienen experiencias, que son las eléctricas, magnéticas o, dicho de otro modo, electromagnéticas. Son como una familia. Si ustedes alguna vez frotaron una virome y atrajeron papelitos, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo la virome actuó sobre los papelitos atrayéndolos sin agarrarlos con una soguita ni nada? Bueno, con una fuerza que se llama eléctrica o electromagnética. Otro tipo de fuerzas que no son gravitatorias, y que queremos que ustedes también investiguen ahí un poquito y las sientan un poco. Eh, en realidad las fuerzas electromagnéticas son también las que nosotros hacemos cuando empujamos algo. No nos parece, ¿no?, que hagamos nada eléctrico ni electromagnético, pero cuando nosotros nos ponemos en contacto con algo, en realidad son nuestros últimos átomos que se acercan a los últimos átomos del otro objeto y se repelen eléctricamente porque tienen cargas iguales. Entonces, en realidad, el hecho de que no nos interpenetremos unos con otros no es porque seamos muy sólidos, porque tenemos mucho vacío, en realidad tenemos más vacío que cualquier otra cosa. Las cosas no son sólidas como las vemos. Entonces, ¿por qué no, las cosas no se interpenetran unas a otras? Porque hay una fuerza eléctrica de repulsión y eso nos permite empujarnos. Y otras fuerzas que existen pero que no las percibimos prácticamente nunca, por lo menos conscientemente, son fuerzas que actúan dentro de los núcleos y de las partículas subatómicas. Se llaman fuerzas nucleares, eh, tienen un tremendo poder y a la vez actúan a distancias muy muy cortitas. Entonces se disparan, digamos, cuando las partículas están adentro del núcleo atómico. Entonces allí sí se están haciendo fuerzas, aunque no las percibimos, dentro de todos nuestros núcleos, de todos nuestros átomos, hay así unas fuerzas muy poderosas en juego, que si uno las puede desatar, ya sabemos que eh, producen un montón de energía, y esto vamos a hablar, ¿no? Cuando hablemos de energía nuclear y demás. Em, entonces acá, bueno, esta primera presentación de las fuerzas, para que miren un poquito qué es lo que pasa. Y ahora, ya que vimos las fuerzas que se hacen en las partículas, podemos empezar a entender quizás lo más complicado de este tema, que es qué son las radiaciones, o dicho de otra manera, que a mí me parece un poquito más correcto, pero vamos a usar las dos, las ondas electromagnéticas. ¿Qué son? Esta cosa que es la luz. Por lo menos la luz es lo que nosotros más conocemos como onda electromagnética, pero hay un montón. Nosotros algunas ondas electromagnéticas como la luz las percibimos, hay otras ondas que son invisibles, que se llaman infrarrojas, y que igual las sentimos con la piel, ¿no?
aunque no miremos nada, si nos pegan ondas infrarrojas en la piel, sentimos una especie de calidez. Y hay otras ondas que no las sentimos, no las sentimos, como las ondas llamadas rayos X, son también ondas electromagnéticas igual que la luz y sin embargo no tenemos nuestro cuerpo, ningún detector para sensibilizarse con eso. Otras ondas que también existen son las de comunicaciones, ¿no? Las ondas electromagnéticas sirven para comunicaciones, eh, pasan por adelante nuestro, por a través nuestro y no las sentimos, ¿no? Las antenas que vemos están emitiendo una especie de luz que para nosotros es invisible. Para entender entonces qué son las ondas electromagnéticas, pensemos un momentito en un concepto que es campo de fuerzas. Eh, ¿Qué es un campo de fuerza? Bueno, en realidad ya vimos que existen las fuerzas gravitatorias, ¿no? Que nos hace la Tierra. Otra forma de pensarlo, que parece más correcta, es decir, que alrededor de la Tierra se genera algo invisible, que es un campo de fuerzas, porque hay como una atracción ahí que puede haber que nadie la sienta, pero ese campo está, hay algo invisible en el espacio que no sería igual si la Tierra no estuviera. Entonces, decir que la Tierra atrae a cualquier masa que ande por ahí cerca, es decir, hay un campo invisible, ¿no? De fuerzas gravitatorias. Y también hay campos electromagnéticos. Fíjense en esta foto, no sé si lo distinguen, ahí hay un imán que está generando un campo alrededor que atrae a esos objetos que están ahí sin tocarlo, ¿no? Eso es lo mismo que hace la Tierra con todos los objetos, no necesitas tocar algo para atraerlo. Pues lo mismo alrededor del imán. Hay algo, por más que ponga yo esa aguja y ese clip o no, existe algo alrededor del imán que va con él a donde vaya el imán, invisible, pero que afecta al espacio alrededor de él, que se llama, en este caso, campo magnético o más en general campo electromagnético. Entonces, los queremos convencer con esto de que los campos de fuerzas invisibles existen y están alrededor nuestro. Eh, entonces, también hay un campo magnético que tiene la Tierra. Ese por ahí lo conocen un poquito más, ¿no? Si tuvieron alguna vez en sus manos una brújula, van viendo que la pueden mover, le pueden hacer cualquier tipo de movimiento, pero la agujita metálica de la brújula va a apuntar siempre para el mismo lado, por más que uno mueva toda la carcasa de la brújula. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay un campo que genera la Tierra magnético que afecta a todo su alrededor, el campo magnético, que también se puede generar con corrientes eléctricas y con imanes. Ahí tienen una actividad re linda sobre imanes y algunas sobre campo eléctrico. Entonces, llegamos al fin a onda electromagnética. Si existen los campos electromagnéticos, si una carga eléctrica, cualquier carga eléctrica genera un campo, ¿no? Un electrón genera un campo electromagnético, cualquier carga eléctrica, un protón que es positivo o un conjunto de electrones o un conjunto de protones generan un campo eléctrico. ¿Qué pasaría si uno sacude una carga eléctrica? Como puede sacudir el agua, por ejemplo, en un estanque, como vemos ahí en la foto. No es lo mismo, pero es parecido. Si uno sacude un electrón, eh, se genera una onda, una alteración del campo electromagnético, ese que generó el electrón, pero que es como perturbado, se dice así, perturbado. De repente hago una perturbación y eso viaja y ese fenómeno se le llama onda. Se le llama onda porque todo el mundo ha visto estas ondas, las ondas que son materiales, las ondas en el agua las vio todo el mundo, ¿no? Es hacer como una sacudida en un lugar y ver cómo estas ondas viajan. Bueno, aparentemente, con esa idea, los físicos encararon esta característica de los campos electromagnéticos y ven que es algo muy parecido. De hecho, esto que vemos acá es un esquema de lo que sería una antena, por ejemplo, de radio. En las antenas se hace esto realmente. Se logra que los electrones se sacudan
y entonces generan una onda que viaja, es maravilloso. Generan una información, generan una señal electromagnética que si llega a otro lugar, a donde llegue, genera un movimiento de las cargas. Y si uno tiene una antena como la gente conectada a algo que se lo traduzca, puede captar la señal. Esta idea es muy fuerte, queremos que la trabajen a través de estas simulaciones, ¿no? De entender lo que es una onda electromagnética. Es un sacudón en un campo electromagnético. Em, Tienen también esta simulación de ondas en una cuerda, en una soga. Esas son ondas en la materia, ¿no? Se parecen porque son ondas, pero no son electromagnéticas. Se llaman ondas materiales, sacudir una cuerda o hacer una onda en el agua. Pero tienen, como es el mismo tipo de cosa, tienen las mismas características, por eso a veces es interesante eh, trabajar un poquito con las ondas en cuerdas para habituarse a lo que es una onda. Es algo que se propaga, que viaja, y es una perturbación, algo que aumenta y disminuye en cada lugar. Si ven la onda está en la soga, van a ver que en cada lugar sube y baja, y mientras parece que fuera pasando algo que es justamente la onda. Lo mismo van a ver, o algo muy similar, con lo que es una onda electromagnética, así que les pido que sí usen esta simulación de FET de Colorado, porque ahí van a, bueno, por lo menos simular que generan ustedes mismos ondas electromagnéticas que son captadas después por otra antena. Esencialmente, este es uno de los mecanismos más usados por la humanidad para generar ondas electromagnéticas y mandar mensajes. Si uno puede emitir algo, si uno tiene una forma de mandar una onda, bueno, ya puede mandar mensajes, ¿no? De alguna manera. Después se codifica, dice, bueno, te mando una onda grande que quiere decir sí, te mando una onda más chiquitita o más alterada y eso quiere decir no, ya empezamos a comunicarnos. Eh, Todo esto para que se les vaya metiendo en la cabeza esta imagen de la onda electromagnética como una oscilación que viaja, una oscilación del campo electromagnético. En los distintos lugares el campo electromagnético se ve alterado por el pasaje de esta onda. Y todas nuestras cargas, todas las cargas de las cosas perciben de alguna manera los campos electromagnéticos, ¿no? Son afectadas. Eh, por favor, dedíquense un tiempito a entender lo que es la frecuencia y la longitud de onda de una onda. No, requiere unos minutitos y ya les queda para toda la vida. La frecuencia, que es lo primero que uno puede entender porque es lo más habitual, es la frecuencia de un fenómeno, son las veces que ocurre en alguna unidad de tiempo. Obviamente hablamos de frecuencia para fenómenos que son cíclicos, ¿no? Si hay algo que no pasa nunca o pasa muy azarosamente, no tiene un ritmo, uno no suele hablar de frecuencia, pero cuando hay algo que es rítmico, que en la naturaleza hay muchas cosas rítmicas y en la tecnología también, entonces es interesante conocer la frecuencia. Por eso ahí les hacemos hacer un trabajito de preguntas para entender lo que es la frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces late el corazón humano por minuto? Esa es la frecuencia cardíaca, ¿no? eh, Tantas veces por minuto. ¿Cuántas veces da vuelta un taladro o una moladora si uno tiene una de esas máquinas, ¿no? O un motor de auto, el eje del motor, seguramente ustedes conocen alguna frecuencia y por ahí no sabían que era una frecuencia, ¿no? Por ejemplo, me compré una moladora y ahí dice, por ejemplo, en el que pusimos de ejemplo la velocidad, no es la velocidad, es la frecuencia, ¿no? Usemos bien las palabras. Tiene una frecuencia de 12.000 vueltas cada minuto. ¿Cuántas veces da vuelta? 12.000 veces cada minuto y así. Las ondas también tienen su frecuencia porque son estas agitaciones, subidas y bajadas del campo electromagnético. Y es muy importante la frecuencia. Es una característica de la onda entre todas, pero es casi la más importante. Por eso vamos a insistir mucho con esto de la frecuencia. En las simulaciones de efecto Colorado, ahí tienen variación de frecuencia. Bueno, empiecen a hacerse amigos del concepto de frecuencia. De hecho, como decíamos, las ondas electromagnéticas que se emiten por doquier
tienen frecuencias, porque son agitaciones de tantas veces por minuto, por segundo del campo electromagnético. Y por eso las radios, las emisoras de radio tienen un número, ustedes vieron, ¿no? Radio UNLU es 88.9, pero eso no es porque se juntó el Consejo Superior y dijo, a ver qué número elegimos. No, eso, el número de cada radio, cada emisora, es la frecuencia. Entonces, trabajen un poquito con esa idea de la frecuencia, entendamos, no digo ya lo van a, porque lo que yo dije lo van a entender, trabajen con eso hasta llegar y entender por qué una onda electromagnética como la de Radio UNLU tiene esa frecuencia y en qué unidades y demás. Ahí tienen algo para leer del Hewitt, como siempre, pasamos el aviso, les recomendamos todo, duda concreta sobre algo de física, se remiten al Hewitt y nosotros los vamos citando en los lugares en los que sí con seguridad tienen que ir a mirar el Hewitt, ¿no? ¿Por qué nos importa tanto la frecuencia? Porque según la frecuencia de la onda electromagnética puede ser muy dañina o no. Entonces, no es lo mismo una onda electromagnética de una frecuencia que otra. Entonces, de acuerdo a la frecuencia de la onda, se hace como una clasificación. Se llama espectro, pero es la clasificación de las ondas electromagnéticas según la frecuencia, o según la longitud de onda, que es lo inverso a la frecuencia. Eso quiero que lo miren. Es lo que avanza la onda. Tiene cierto sentido en que si la frecuencia es lenta, es baja, la longitud de onda es grande, porque avanza mucho mientras lentamente va cambiando. En cambio, si la frecuencia es muy rápida, en una vuelta avanza poquito. La longitud de onda es lo que avanza la onda mientras hace una ida y vuelta, digamos, una vibración completa. Eh, a veces lo decimos también porque se usa mucho la palabra longitud de onda y a veces a las ondas se las catalogan o se habla de ellas por la longitud de onda en lugar de por la frecuencia. Pero bueno, cada onda tiene su frecuencia y su longitud de onda. Si a uno le gusta hablar de unas, hablamos de unas, si no hablamos de otras, pero están relacionadas. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Eso sí, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Entonces tenemos estos esquemas que son los espectros electromagnéticos con los cuales ustedes se van a tener que súper familiarizar. Acuérdense, cada vez que aparece un gráfico con números y unidades, ahí nosotros nos ponemos re contentos y queremos que ustedes se queden un buen rato en esas diapositivas a entender todos los números y todas las unidades que aparecen ahí. Entonces, si uno pone en orden todas las ondas electromagnéticas, según desde las frecuencias más chicas, por ejemplo, a las frecuencias más grandes, que sería desde las longitudes de onda más grandes a las longitudes de onda más chicas, las ponemos todas así en orden y vemos que las que nosotros vemos son una franjita que ni se ve, una cantidad, o sea, muy pocas frecuencias nosotros podemos ver. La luz visible es apenas algunas de esas. Hay otras ondas, muchas otras ondas de otras frecuencias, de más alta frecuencia que la luz visible y de más baja frecuencia que la luz visible. Entonces ustedes se van a ir aprendiendo esas ondas. Las que tienen menor frecuencia son las ondas de radio, las microondas, las ondas de televisión. Cuando uno dice de radio son las que usan las emisoras de radio o las emisoras de televisión, por ejemplo. Las microondas que usan los celulares, todas esas tienen menor frecuencia que la visible, o sea, mayor longitud de onda. Los infrarrojos, más cerquita todavía que el visible, pero todos con mayor frecuencia. Luego los visibles, que son muy pocas frecuencias, la verdad que muy pocas son las que nosotros vemos, y después vienen cada vez ondas con más grandes frecuencias, las conocidas ultravioleta, los rayos X, se llaman rayos porque se le puso rayos y quedó así, pero son ondas, y los rayos gamma, que también se llaman rayos, pero son ondas. Esos todos tienen muy alta frecuencia, muy pequeña longitud de onda. Y tener alta frecuencia hace que una onda electromagnética sea peligrosa porque es más penetrante. Altas frecuencias, radiaciones más penetrantes en la materia. Así que
hay que tener cuidado por ese lado. Eso lo comentamos acá para que puedan distinguir las radiaciones que se llaman no peligrosas, y la palabra sería ionizantes, porque penetran hasta las moléculas, incluso hasta dentro de los átomos. Imagínense la luz visible. A uno no le, ay, perdón, a uno no le entra mucho más allá de la piel, ¿no? Em, pero los rayos X sí atraviesan la piel y todos los tejidos blandos, pasan por adentro de uno, rebotan en los huesos. Y las radiaciones UV penetran más al interior de las moléculas, más los rayos X y muchísimo más los rayos gamma, que son radiaciones que surgen de material radiactivo, ¿eh? Esas radiaciones, alta frecuencia, se llaman ionizantes porque llegan muy al interior de la materia. Y si nos destruyen las moléculas o destruyen, por ejemplo, la molécula de ADN, ahí es toda una catástrofe. Bueno, otro espectro para que sigan conociendo y para que puedan hacer estas actividades, ¿eh? Un poquito de ubicarse en todo el abanico de las radiaciones. ¿M? Y también pensar que las radiaciones que no son ionizantes, no tienen alta frecuencia, como la luz, por ejemplo, también puede ser peligrosa, la luz visible, ¿no? Eh, de paso avisamos, ¿no? Cuidado con los láser. Ahora que uno puede comprar láser, son de luz visible, está bien, pero pueden tener mucha intensidad. No se puede quemar también con luz visible muy intensa, ¿eh? Se puede quemar la piel, no quiere decir que ataque a las moléculas, pero la intensidad muy grande también puede ser dañina, aunque sea de radiaciones no ionizantes, ¿no? Si miramos el sol con su luz visible, nos quema los ojos, porque es muy poderoso. Bueno, entonces, a ver si nos ubicamos un poco en este mundo de las ondas electromagnéticas, de todas estas, todo el espectro, y podemos empezar a ver qué ondas, qué onda, ¿no? ¿Qué ondas hay alrededor de uno? ¿Qué cosas emiten ondas y qué ondas emiten, ¿no? Además de la visible, además, por eso queremos que presten atención a eso, además de las ondas visibles que estamos viendo. ¿Qué otras ondas no vemos? ¿Y de qué frecuencia son? Acá tienen entonces un poquito de ejemplos para empezar a conocer estas distintas radiaciones. Esto nos interesa porque ambientalmente es importante conocer que existen estos aparatos que se llaman cámaras termográficas, que lo que perciben, lo que miden, es la radiación infrarroja, que es invisible a nuestros ojos. Entonces, después hacen una foto como esta con colores falsos, ¿no? Para decirnos, acá hay infrarrojo de tal frecuencia y de tal otra frecuencia. O sea, colorean toda la paleta de distintos infrarrojos. ¿Para qué hacen esto? Porque midiendo los infrarrojos se puede ver las pérdidas térmicas que tiene el edificio, si está bien aislado, si está mal aislado. Eso en algunos países ya es una norma, que los edificios tienen que cumplir ciertas normas de no perder calor, por decirles algo, o sea, un aislamiento térmico razonable por una cuestión de eficiencia energética. No podemos decir, no, vos ponete unas estufas y dale con todo y tenés toda la casa filtrada. No, ¿no? El combustible hay que usarlo con racionalidad, hay que hacer que las construcciones sean eficientes y en muchos países empiezan a aplicar multas por no tener el edificio adecuadamente aislado. Entonces, haciendo estos análisis se ve dónde están las pérdidas. O mirando, sirve también para ver calentamientos en máquinas. El rojo muestra las temperaturas mayores. Y después el amarillo, el verde y el azul, ¿no? Son colores falsos. Lo que se está midiendo son radiación infrarroja, que solo la cámara lo puede ver. Entonces ahí se ve como las distintas zonas, fíjense, el pelo de la gente tiene un color más frío que la zona de la cara, en la notebook, la parte donde están el procesador y todo lo demás está a mucha mayor temperatura y así. Y
unas actividades para que empecemos a ver las utilidades. Está bueno pensar en esto. ¿Para qué usamos nosotros ondas electromagnéticas? El amplio abanico de ondas que tienen muchas utilidades distintas. Bueno, podríamos decir para dos cosas básicamente. Para comunicación y para focalizar energía o para entregar energía, ¿eh? Porque mediante las ondas electromagnéticas uno puede calentar con el infrarrojo que sale de una pantalla de estas a gas de infrarrojo, o también puede destruir tumores mandando ondas infrarrojos, ondas electromagnéticas más localizadas a un lugar. Y por supuesto lo que decíamos de la comunicación. Nos gustaría que entonces, para terminar, vayan viendo un poquito para ubicarse, em, porque está también en boga este tema de las microondas, ¿no? Como ahora ya la telefonía celular y el internet y demás, ya ahora es algo masivo. Entonces empieza a preocupar un poco la radiación, las ondas electromagnéticas de los celulares, que casualmente son del mismo orden de frecuencia, del mismo tipo que el de los hornos a microondas. Así que nos gustaría que investiguen un poquito leyendo lo que acá les ponemos, los sitios que les ponemos, para que miren qué pasa con las señales de los teléfonos, qué pasa con los microondas. ¿Qué pasa con las antenas de celular? Entonces ahí van a tener que hacer una actividad fijándose, leyendo un poco sobre el tema. em, y para la última parte de este tema, de todas maneras, vamos a dejar un temita que tiene que ver con esto, que es la contaminación electromagnética. Así que si alguno ya quiere mirar algo de eso, lo puede ir mirando, pero vamos a volver a ese tema en particular al final para cerrar, digamos, esta parte de atmósfera y sistemas. Bueno, listo. Les dejamos las actividades acá listadas otra vez para que las tengan todas juntitas, para que las vayan haciendo. Ya saben que les vamos a ir pidiendo algunas de ellas. Bueno, y cualquier cosa, estamos a disposición, se comunican por los distintos medios. ¿Eh? Chau.